En este curso aprenderás a utilizar la máquina de coser mecánica. Para comenzar, enciende tu máquina de coser presionando el botón de encendido y apagado. Ahora aprenderemos a devanar el carrete. Toma un carrete de hilo y colócalo en el portacarrete horizontal. Toma la hebra y deslízala hacia la primera guía. Pasa la hebra de hilo por el disco de tensión de adentro hacia afuera de forma circular. Asegúrate de que el hilo pase en medio del disco del devanador. Lleva la hebra de hilo en dirección al devanador. Toma un carrete vacío e introduce la hebra por un solo orificio de adentro hacia afuera. Toma la hebra de hilo y lleva el carrete hacia el devanador. Coloca el carrete en el devanador y presiona fuerte hacia abajo. Recorre el devanador hacia la derecha. Sostén la hebra hacia arriba con fuerza para que no se suelte. Presiona el control de velocidad para comenzar a llenar el carrete. Llénalo un poco y detente. Con ayuda de unas tijeras, corta el hilo sobrante que sostienes al ras del carrete. Nuevamente presiona el control de velocidad para que el carrete se llene en su totalidad y el tope del devanador lo detenga. Deja de presionar el control de velocidad y regresa el devanador a su posición inicial, deslizando hacia la izquierda. Retira el carrete y corta la hebra ocupando el cortador de hilo lateral. ¡Listo! Ya aprendiste a llenar los carretes. Coloque el carrete en la caja bobina. Para colocar el carrete en la caja bobina, retira el cajón de accesorios. Abre la cubierta abatible y retira la bobina jalando la pestaña que se encuentra en la bobina. Coloca el carrete en la bobina, asegurándote que la hebra de hilo gire con dirección a las manecillas del reloj. Después pasa la hebra por las guías de la bobina hasta llegar al final. Jálalo hasta escuchar un clic. Para colocar nuevamente la bobina, toma la pestaña de la bobina e introdúcela en la caja bobina. Asegúrate que el soporte entre correctamente en su espacio e inmediatamente suelta. Para corroborar que la colocamos bien, notarás solo un poco de movimiento. Acomoda la hebra de hilo dentro de la caja bobina y cierra la cubierta abatible. Por último, coloca la caja de los accesorios y la bobina estará lista. Para enhebrar tu máquina, coloca el carrete de hilo en el portacarrete horizontal. Toma la hebra de hilo y dirígela hacia la primera guía. Continúa por la siguiente guía en forma de gancho. Sigue los pasos de la guía de enhebrado marcados en la máquina. Para continuar, asegúrate de que el prensatelas se encuentre elevado. Esto ayudará a que la hebra entre correctamente en los discos de tensión. Continúa con el enhebrado. Al llegar al paso 4, gira dando una vuelta en U con la hebra y llevándola hacia arriba. En el paso 5, encontrarás el tira-hilo. Si no lo puedes ver, gira el volante hacia ti hasta que aparezca. Continúa con el enhebrado. Da una vuelta en U, de derecha a izquierda por el tirahilos. Lleva la hebra hacia abajo hasta llegar al último paso de enhebrado. Pasa la hebra de hilo por las dos últimas guías, justo antes de llegar a la aguja. La máquina está lista para enhebrar a la aguja. Antes de utilizar el enhebrador automático, asegúrate de elevar la aguja a su posición más alta. Esto lo lograrás girando el volante hacia ti.
Después, baja el prensatelas. Dirige la hebra de hilo hacia el enhebrador de abajo hacia arriba. Baja el enhebrador de modo que abrace la aguja. Lleva la hebra de hilo de modo que se acomode en medio del enhebrador. Suelta la hebra de hilo al mismo tiempo que sueltas el enhebrador. Notarás una burbuja de hilo en la parte de atrás de la aguja. Jala la burbuja hasta que salga toda la hebra. De esta manera tendrás tu máquina lista para conocer sus funciones. Si tu máquina no cuenta con enhebrador automático, enhebra tu aguja de adelante hacia atrás. Extrae el hilo de la caja bobina. Para extraer la hebra de la bobina, sostén la hebra del hilo de la aguja y gira el volante con dirección hacia ti, dando una vuelta completa, de manera que la aguja entre y salga de la placa aguja. Jala la hebra de hilo hasta que saque la hebra de la bobina. Sube tu prensatelas y lleva hacia atrás los hilos. Tu máquina está lista para comenzar a coser. Comenzaremos por conocer la costura recta y sus diferentes variantes de largo. Toma un cuadro de la tela y colócalo debajo del prensatelas. Selecciona la puntada recta en el selector de puntadas y en el selector de largo de puntada selecciona el largo 1. Antes de comenzar con las pruebas, te recomendamos realizar el remate al inicio de cada costura. Presiona la palanca de retroceso al mismo tiempo que el control de velocidad. Cose una línea. Notarás que la costura es muy cerrada. No olvides realizar el remate también al final de las costuras. Esto evitará que la costura se descosa. Levanta el prensatelas y saca la tela. Corta el hilo sobrante con ayuda del cortador de hilo lateral. Coloca nuevamente la tela. La puntada seguirá siendo la puntada recta, solo que ahora debes ajustar el largo de puntada en 2. Cose una línea, pero recuerda realizar remate en las costuras al inicio y al final. Saca la tela y corta las hebras del hilo sobrante. Continuamos conociendo los largos. Ahora ajustaremos el largo en 2.5, pues este es el largo estándar que se ocupa. Cose toda la línea sin olvidar los remates. Levanta el prensatelas para sacar la tela y corta las hebras de hilo sobrantes. Ahora selecciona el largo de puntada en 3. Y cosamos toda la línea sin olvidar los remates. Levanta el prensatelas y retira la tela. Corta las hebras sobrantes.
Esto ayudará a tener trabajos limpios. Coloca nuevamente la tela. Por último, ajusta el selector de largo en 4. Cose toda la línea y remata tus costuras. Saca la tela y corta los hilos. Estos son los diferentes largos. Selecciona el correcto de acuerdo al tipo de tela. No olvides que el largo estándar es el largo 2.5. Ahora ya conoces los diferentes largos de puntada. Puntada recta con variante de ancho de puntada. Conoceremos la puntada recta con la variante de ancho de puntada. Es importante mencionarte que el ancho de la puntada en costura recta nos servirá para la posición de la aguja. Comenzaremos por colocar el selector de ancho en 0. Toma un cuadro de tela y colócalo debajo del prensatelas. Baja el prensatelas y recuerda realizar el remate de la costura. Cose un tramo de la línea y detén la costura. Asegúrate de que la aguja quede en su posición más alta. Ajusta el selector de ancho de puntada en 2.5. Cose otro tramo de la línea y vuelve a parar con la aguja en su posición más alta. Ahora ajusta el selector de ancho de puntada al máximo. En este caso es el número 5. Y cose hasta el final de la línea. Saca la tela y corta los hilos. Al ocupar el selector de ancho de puntada en puntada recta, podrás ver cómo se mueve la aguja de posición sin mover la tela de centro a izquierda. Esta función es ideal para coser pespuntes o costura en cierres. La medida estándar que se recomienda para el ancho de la puntada cuando se usa puntada recta es 0. Con esta medida, la aguja se ajustará al centro. Puntada zigzag con variantes de ancho. Ahora conoceremos la puntada de zigzag con variantes de largo y ancho. En el selector de puntadas elige la puntada de zigzag y la perilla de selector de ancho de puntada. Elige el ancho en 1. Toma un cuadro de tela y colócala debajo del prensatelas. Baja el prensatelas y comienza a coser toda la línea. No olvides realizar el remate al inicio y al final de la costura. Saca la tela y corta los hilos. Coloca nuevamente la tela debajo del prensatelas y ajusta el selector de ancho de puntada a 2. Realiza el remate y cose toda la línea con este ancho. Retira la tela y corta la hebra de hilo con ayuda del cortador de hilos lateral. Ajusta el selector de ancho en 3 y cose toda la línea. Notarás cómo aumenta el tamaño de la puntada. Remata la costura y saca la tela sin olvidar cortar los hilos sobrantes. Coloca nuevamente la tela debajo del prensatelas y ajusta el selector de ancho de puntada en 4. Cosamos toda la línea rematando al inicio y al final.
Por último, conoceremos el ancho en 5. Este es el tamaño más grande que podrás realizar. Cose la línea completa, remata al inicio y al final, y recuerda que esto ayuda a que las costuras no se descosan. Después, corta los hilos. Estos son los diferentes anchos que podrás ocupar en tus diferentes proyectos. Ahora ya conoces las variantes del ancho de zigzag. El ancho estándar que recomendamos para la puntada de zigzag es el ancho en 5. Continuemos conociendo la puntada zigzag ahora con las variantes en largo de la puntada. Ajusta el selector de largo de puntada en 0.5, justo a la mitad entre el 0 y el 1. Coloca un cuadro de tela debajo del prensatelas y comienza a coser. La puntada es muy cerrada. Por este motivo, no se recomienda jalar o empujar la tela. Solo guíala. En este caso, no es necesario remate. Simplemente retira la tela y corta los hilos. La puntada que acabamos de realizar se conoce como puntada de festón. Es una variante de zigzag y de largo de puntada. La puedes realizar con los distintos anchos que incluye tu máquina. Es importante recordar que se debe ajustar el largo en 0.5 para obtener la variante de festón. Sigamos conociendo las variantes de largo de puntada en zigzag que incluye tu máquina. Selecciona el largo de puntada en 1. Coloca un cuadro de tela con el prensatelas abajo y cose una línea. Para esta puntada realiza el remate al inicio y al final de la costura. Después saca la tela y corta los hilos. Ajusta nuevamente el largo de puntada en 2. Cose la línea. No olvides rematar la costura al inicio y al final. Al observar la puntada, notarás que esta tiene más separación entre una puntada y otra. Al finalizar de coser la línea, saca la tela y recuerda cortar los hilos para evitar que estos se enreden. Conozcamos el siguiente largo. Ajusta el selector de largo en el número 3. Coloca la tela y cose la línea. Notarás que conforme abrimos el largo de la puntada, esta es más separada. Remata, levanta el prensatelas, saca la tela y corta los hilos. Por último, conoceremos el largo en 4. Ajusta el selector a este largo.
Remata al inicio y cose la línea completa. Este será el máximo largo que podrás realizar. Al terminar tu línea, solo saca la tela y corta los hilos. Estos son los diferentes largos de puntada con zigzag. La medida estándar que te recomendamos es en el largo 2.5. Puntadas utilitarias y decorativas. Conozcamos algunas puntadas de tu máquina. Vamos al selector de puntadas y en esta ocasión seleccionaremos algunas de las puntadas en color negro. Para coser las puntadas en color negro, ajusta el selector de largo de puntada en 2.5. Esta es la medida estándar. El selector de ancho de puntada debe estar ajustado en 5. De esta manera, las puntadas quedarán más definidas. En el selector de puntada, selecciona la puntada de tu preferencia. Al seleccionarla, escucharás un clic. Coloca el cuadro de tela y acomódalo debajo del prensatelas. Recuerda realizar el remate al inicio y al final de la costura. Cose toda la línea. Retira la tela y corta los hilos. Ahora cambia de puntada y cose otra línea. Esto te ayudará a conocer las diferentes puntadas que incluye tu máquina, las cuales podrás utilizar en diferentes proyectos. Cuando termines de coser tu línea, realiza el remate. Saca la tela y corta los hilos. Cortar los hilos sobrantes evitará que se enreden. Ahora conoceremos 3 puntadas en específico llamadas puntadas satinadas. Para seleccionar la primer puntada satinada, ajusta el selector de largo de puntada en 0.5 y el selector de ancho de puntada en 5. De esta puntada no es necesario realizar remate, por lo que puedes coser tu línea y al finalizarla solo levanta el prensatelas, saca la tela y corta los hilos. De esta manera podrás realizar las 2 puntadas restantes con los mismos ajustes de largo y ancho de puntada. Estas puntadas son ideales para personalizar cualquier proyecto. Puntadas flexibles. Conoceremos el resto de las puntadas que incluye tu máquina. Ajusta el selector de puntadas en la puntada de zigzag. Ajusta el selector de largo de puntada girándolo a la izquierda hasta llegar a la opción S1 que aparece en color azul. Esta función permite coser las puntadas que vienen marcadas en color azul en el selector de puntadas. Nuevamente gira la perilla del selector de largo de puntada con dirección a la izquierda hasta seleccionar la opción S2, marcada en color rojo. Esta función permite coser todas las puntadas que vienen marcadas en color rojo en tu selector de puntadas. Selecciona la puntada de tu preferencia. Acomoda la tela debajo del prensatelas y comienza a coser.
Al terminar la puntada, levanta el prensatelas. Saca la tela y corta los hilos sobrantes. Ahora ajusta la perilla de largo de puntada en la opción S1, la perilla de ancho de puntada en 5 y por último en tu selector de puntadas, selecciona la puntada de tu preferencia. Coloca la tela, baja el prensatelas y comienza a coser. Realiza el remate al finalizar tu línea. Retira la tela y corta los hilos. Estas puntadas son llamadas puntadas flexibles y son ideales para coser tejidos de licra o de punto que evitan que las puntadas se rompan al momento de estirar el tejido. También algunas máquinas incluyen puntadas de sobrehilado, ideales para coser a la orilla de los tejidos y evitar que se deshilachen. Ahora vamos a conocer los plisados que puedes realizar con tu máquina de coser. En el selector de puntada selecciona la puntada recta. Ajusta en el selector de largo de puntada en 4. El selector de ancho de puntada debe estar ajustado en 0. Ajusta el selector de tensión del hilo en 9. Tu máquina está lista para realizar un plisado. Toma un rectángulo de tela de algodón, estampado o liso. Coloca la tela debajo del prensatelas y baja el prensatelas. Remata la costura únicamente al inicio. Cose una línea a lo largo de tu rectángulo. Deja un espacio entre cada línea de 1 centímetro aproximadamente. Pero asegúrate de dejar 10 centímetros de hilos sobrantes en vez de cortar al ras de tu costura. Al terminar tu costura, podrás notar que la tela se frunció un poco. Esto es normal porque ajustamos la tensión del hilo al máximo. Realiza otra línea paralela de costura con los mismos ajustes. No olvides dejar 10 centímetros de hilos sobrantes. Para tejidos más delgados, el plisado será más pronunciado. Separa tus hilos sobrantes al frente y atrás de la tela. Y jala 2 hebras de hilo que se encuentren en la parte de atrás de la tela, del lado donde no realizaste remate, hasta obtener el plisado que desees. Para evitar que se descose el plisado, anuda las hebras del hilo. Por último, corta los hilos sobrantes. Ahora aprenderás a ajustar tu máquina de coser para coser tejidos gruesos. Selecciona la puntada recta y ajusta el selector de largo de puntada en 4, el selector de ancho de puntada en 0
y el selector de tensión de hilo en 4. Toma un cuadro de mezclilla y dóblalo en 4 capas iguales. Esto equivale a un dobladillo de un pantalón de mezclilla. No olvides colocar el calibre de aguja 100-16, pues es especial para tejidos gruesos. Acomoda las capas de mezclilla debajo del prensatelas, dejando unos milímetros de tela detrás del prensatelas. Por último, baja el prensatelas. Comienza a coser a una velocidad baja. Realiza el remate con apoyo de la palanca de retroceso y al finalizar, retira la tela y corta los hilos sobrantes. Se recomienda coser 4 capas de mezclilla gruesa y hasta 6 capas de mezclilla delgada. Aprendamos una de las diferentes formas de coser un cierre. Necesitamos un cuadro de tela y un cierre. Lo primero que haremos será doblar la tela a lo largo con los derechos o el frente de la tela hacia adentro. Marca la línea del doblez y corta. Toma el cierre y colócalo del lado donde realizaste el corte. De la orilla de la tela hacia adentro, deja aproximadamente 2 centímetros de separación. Marca una línea que vaya del tope del metal del cierre hacia afuera de la tela. Esta te servirá de guía. Retira el cierre y vamos a la máquina de coser. Selecciona la puntada recta. El selector de largo de puntada debe estar en 2.5 y el selector de ancho de puntada en 0. Comienza a coser desde la línea que marcamos hacia abajo y hasta el final de la tela. No olvides realizar el remate al inicio y al final. Es importante respetar los 2 centímetros que dejamos de margen de costura. Recuerda cortar los hilos sobrantes para evitar que se enreden con el cierre. Ya que realizamos la costura, se deben planchar los dobleces para obtener mayor definición.
Para esto, abriremos la tela hacia el lado derecho y marcaremos los dobleces que acabamos de coser con la plancha. Esto ayudará a que la costura del cierre se nos facilite. Una vez listos los dobleces, regresaremos a la máquina de coser. Utilizaremos el prensatelas para coser el cierre que viene dentro de tus accesorios. Para realizar el cambio de prensatelas, lo primero que deberás hacer es verificar que la aguja esté en la posición más alta. Toma el prensatelas de los extremos y empújalo hacia ti. Coloca el prensatelas del lado izquierdo que viene marcado con la letra I. Acomódalo por la ranura del zancopié y empuja hacia atrás el prensatelas hasta que escuches un clic, que asegura que el prensatelas entró correctamente. Voltea al revés la tela, dejando la abertura hacia abajo. Toma solo la pestaña de la tela del lado derecho y acomoda el cierre con el frente hacia abajo de la siguiente manera. El tope del cierre debe estar alineado con el tope de la abertura de la tela. Asegurándote de que los dientes del cierre queden alineados con la línea que marcaste y planchaste. Una vez hecho esto, regresa a la máquina de coser. Acomoda el prensatelas justo a la altura del tope de metal del cierre y baja el prensatelas. Es importante acomodar el prensatelas lo más cercano a los dientes del cierre. Así que verifica una vez más que estén alineados los dientes con la línea de la tela. Ahora baja la aguja manualmente girando el volante hacia ti, para verificar que no roce con los dientes del cierre. Después comienza a coser y realiza remate. A la mitad del cierre, detén la máquina y asegúrate de que la aguja quede abajo dentro del tejido. Puedes moverla de forma manual girando el volante hacia ti. Después, levanta el prensatelas y abre el cierre. Verifica una vez más que los dientes del cierre estén alineados con el doblez de la tela. Baja el prensatelas y termina la costura hasta el final, realizando remate. Saca la tela. Corta los hilos y ya tendrás la primera parte del cierre fija a la tela. Acomoda el frente de la tela hacia arriba y cierra el cierre.
Acomoda el frente de la tela hacia arriba y cierra el cierre, asegurándote de que tape correctamente los dientes del cierre. Con tu dedo, ubica el tope de metal del cierre y con ayuda de un lápiz, marca una línea justo debajo del tope de metal por el lado derecho de la tela. En la máquina de coser, coloca nuevamente la tela, ahora por la parte de donde marcaste la línea, debajo del tope del cierre, en dirección a la parte que falta coser. Realiza remate y cose solamente unos 2 centímetros y detente dejando la aguja dentro del tejido. Después, levanta el prensatelas para girar la tela. Asegúrate que la tela cubra muy bien el cierre. Baja el prensatelas y cose hasta la mitad. Deja la posición de la aguja hacia abajo, que esté dentro de la tela. Luego, levanta el prensatelas y abre el cierre. Acomoda la tela junto con el cierre y baja nuevamente el prensatelas para terminar de coser. No olvides realizar remate al finalizar. Corta los hilos sobrantes. Cierra el cierre y listo. De esta manera puedes coser un cierre para faldas, pantalones, etc. Ahora aprenderemos a coser aplicaciones. Para coser aplicaciones, lo primero que necesitas es una figura de tela. Te sugiero una figura sencilla para que puedas practicar. Podrías cortar un corazón de tamaño mediano en la tela de tu preferencia. Corta la misma figura del mismo tamaño, ahora en tela pellón. Acomoda la figura de tela encima del pellón. Después, acomódala en un cuadro de tela de diferente tono de tu aplicación. Una vez que esté en el lugar que deseas, puedes fijar la aplicación con alfileres para evitar que se mueva. En el selector de puntadas, selecciona la puntada de zigzag. El selector de largo, ajústalo en 0.5. Y el selector de ancho de puntada en 5. Acomoda uno de los lados de tu aplicación debajo del prensatelas. Revisa manualmente, girando el volante hacia ti. Que la puntada cosa la mitad de la aplicación y la mitad de la tela. Cuando ya estés segura de que la puntada está alineada, comienza a coser.
Cuando llegues a la esquina de la aplicación, te detienes, asegurándote que la aguja quede con posición hacia la derecha sobre la tela. Si no es así, puedes moverla del lugar manualmente. Ahora deja la aguja dentro de la tela, levanta el prensatelas y gira la tela para continuar cosiendo tu aplicación hasta el final. En caso de querer acomodar la tela mientras coses, siempre hazlo con la aguja dentro de la tela y levantando el prensatelas. Esto es para no perder la continuidad de tu puntada. Al finalizar, levanta tu prensatelas, saca la tela y corta los hilos sobrantes. De este modo, puedes coser aplicaciones de diferentes figuras en cualquier tipo de proyecto como cojines, prendas, etc. Ahora aprenderás a coser botones con tu máquina de coser. Para coser botones necesitamos los accesorios que vienen en tu cajón de accesorios, tu placa cubreimpelentes y el prensatelas para botón. Retira el prensatelas que tiene la máquina y coloca la placa cubreimpelentes que ayuda a cubrir los dientes de la máquina. La acomodaremos haciendo que encajen los dos relieves de la parte de atrás con los orificios de la placa aguja. Cuidando que la parte más amplia de la placa quede con dirección hacia arriba. Verifica que la placa quede colocada correctamente.
Coloca el prensatelas para botón con la parte transparente hacia atrás y la parte de color azul hacia ti. Toma la hebra del hilo de la aguja y gira el volante hacia ti de modo que la aguja entre y salga una vez de la placa aguja. Ahora jala la hebra de hilo y así podrás sacar el hilo de la parte de abajo de la placa cubrimpelentes. Lleva las dos hebras de hilo hacia atrás del prensatelas. Toma un cuadro de tela y acomódala debajo del prensatelas. Ajusta el selector de puntadas en puntada de zigzag, el selector de largo en puntada en 0 y el selector de ancho de puntada en 5. Toma un botón y acomódalo encima de la tela, con los orificios en forma horizontal justo debajo del prensatelas. Asegúrate de que puedas ver los dos orificios del botón. Baja el prensatelas para que el botón quede fijo. Manualmente, gira el volante hacia ti para verificar que la aguja no roce con el botón. La aguja debe pasar por los dos orificios sin dificultad. Cuando estés seguro de que la aguja cae dentro de los orificios del botón sin problemas, presiona el control de velocidad y cose de 8 a 10 puntadas aproximadamente. Asegúrate de tener la aguja en la posición más alta. Levanta el prensatelas y saca la tela. Después, corta los hilos de la parte de arriba del botón a ras del botón. Para finalizar, por la parte de atrás anudaremos 2 veces para evitar que se descose el botón. Termina cortando los hilos sobrantes. ¡Listo! Así de fácil es coser un botón en tu máquina de coser. Ahora realizaremos el ojal. Para coser ojales necesitarás el prensatelas para ojales que se encuentra en el cajón de accesorios. Por la parte lateral izquierda del prensatelas se encuentra una palanca, la cual empujarás hacia arriba. Con este movimiento se genera una abertura donde colocaremos el botón y obtendrás la medida exacta del ojal. Después de colocarlo, empuja hacia abajo la palanca para que el botón quede fijo. El ojal tendrá el tamaño exacto de botón que colocaste en el prensatelas. Retira el prensatelas de usos múltiples y coloca el prensatelas para ojales, asegurándote que el botón quede atrás del prensatelas. Ahora pasa la hebra del hilo de la aguja hacia abajo del prensatelas, por la abertura donde pasa la aguja. Coloca un tramo de tela debajo del prensatelas. Baja la palanca para realizar ojales. Asegúrate que la palanca esté completamente abajo y enseguida empuja la palanca hacia atrás.
En el selector de puntada, selecciona el ojal. Ajusta la perilla de largo de puntada en 0.5, donde se encuentra el icono del ojal. Y el selector de ancho de puntada en 5. Antes de bajar el prensatelas, empújalo un poco hacia enfrente de modo que quede una abertura por la parte de enfrente. Después, con la ayuda de tu otra mano, baja el prensatelas. Comienza a coser. Nos detenemos cuando la aguja llegue al punto donde se inició el ojal. En caso de que la aguja haya quedado dentro de la tela, puedes acomodarla manual girando el volante hacia ti hasta que la aguja quede en su punto más alto. Notarás que en automático se realiza el ojal. Levanta el prensatelas y saca la tela. Por último, corta los hilos sobrantes al ras del ojal. Para realizar la abertura del ojal, coloca un alfiler por uno de los extremos del ojal de forma horizontal. Con ayuda de un descosedor, realiza la abertura por la parte central del ojal. El alfiler servirá de tope para evitar cortar todo el ojal. Vamos a coser un resorte. Necesitarás un pedazo de resorte de 15 a 20 centímetros de largo, de 1 centímetro de ancho y un cuadro de tela. Realiza un doblez de aproximadamente 1 centímetro en la parte superior de la tela. Acomoda el resorte encima del doblez de la tela, dejando 5 centímetros de resorte fuera de la tela. Ahora, acomoda la tela junto con el resorte debajo del prensatelas. Baja el prensatelas para sujetar los tejidos. Asegúrate de estar usando el prensatelas universal. En el selector de puntadas, selecciona la puntada de zigzag múltiple. La reconocerás porque es un zigzag punteado. Ajusta el selector de largo de puntada en 2.5 y el selector de ancho de puntada en 5. Gira el volante hacia ti manualmente aproximadamente 4 veces y en la última puntada deja la aguja dentro del tejido. Toma el resorte del lado más cercano a ti, jálalo y sosténlo para evitar que se regrese. La parte del resorte sobrante, que se ubica detrás del prensatelas, la vamos a jalar al mismo tiempo que presionas el control de velocidad. Presiona el control de velocidad para ir cosiendo. Puedes parar cuando te sientas incómodo o para acomodarte de nuevo. Entre más estires el resorte, mayor será el plisado. Manténlo de esta manera hasta el final de la tela. Realiza un remate al finalizar.
Luego levanta el prensatelas y retira la tela. Corta el resorte sobrante y los hilos. De esta manera puedes coser un resorte en la máquina de coser. Limpieza de la máquina. Para realizar la limpieza de tu máquina, lo primero será apagar la máquina. Después, retira el cajón de accesorios. Enseguida, abre la cubierta abatible para visualizar la caja bobina. Y con ayuda de la brocha, retira todas las pelusas que se encuentren alrededor de la bobina. Al terminar de retirar las pelusas, cierra la cubierta abatible y coloca nuevamente el cajón de accesorios. Nuevamente, con ayuda de la brocha, retira las pelusas que se encuentran en el área de la aguja y la llave aguja. Se recomienda realizar la limpieza de tu máquina cada semana. Recomendaciones. Para que tu máquina funcione correctamente, te recomendamos tener en cuenta lo siguiente. El tiempo de trabajo de tu máquina es de 4 horas continuas con periodos de descanso de 2 horas. No trabajes tejidos demasiado gruesos, ya que tu máquina se puede desajustar. Te recomendamos ocupar siempre la tensión de hilo en 4, ya que esta es la tensión estándar. Revisa la tabla de agujas para que puedas elegir la correcta de acuerdo al tejido que vayas a coser. Te recomendamos cambiar la aguja después de 6 a 8 horas de uso continuo o al comienzo de cada proyecto. Para mejores resultados, no olvides utilizar accesorios originales Singer.